Tener vida plena implica mente y cuerpo en armonía, pero ¿se puede gozar de salud mental mientras las principales necesidades humanas no están resueltas? ¿Se puede lograr plenitud mientras no se termina de salir de la pandemia y los factores sociales agobian a las familias? Solo con educación se pueden prevenir y salvar muchísimas vidas. Y también que la gente busque ayuda, porque algo que hablamos es lo del estigma. Entonces, por lo mismo que hay estigma, la gente no quiere buscar ayuda, la gente le da pena decir que está teniendo un problema, incluso ni siquiera saben identificarlo. El estado general yo creo que está un poco complicado, es decir, tenemos bastantes elementos que favorecen como un efecto, digamos, por no decir un daño en nuestra salud mental. Yo creo que somos una sociedad que tiene como diferentes estresores en diferentes ámbitos. Debe ser tratada la salud mental. En muchos de esos casos, los problemas o las dificultades o la condición emocional que podamos tener termina generando afectaciones en nuestra salud física. Ese es algo que por lo general la población no valora actualmente. Y entonces acuden a servicios médicos cuando ya están afectados, cuando el origen pudo haber sido un problema de salud mental, ¿verdad? Que no se cuidó o no se atendió en su momento. Hay muchísimos indicadores que pues nos dicen que la salud mental del país en general está siendo bastante afectada. En el 2016, según los datos de la OMS, éramos el tercer país con la tasa más alta de suicidio de toda Latinoamérica. Entonces creo que, por ejemplo, los cuadros ansiosos son bastante frecuentes. También los trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, la depresión es un cuadro bastante frecuente. Ahora, la depresión o la ansiedad son trastornos mucho más crónicos. O sea, tiene que pasar una cantidad de meses en las que yo he estado manifestando un estado emocional particular, ¿no? Y sobre esto hay niveles de profundidad. De acuerdo con datos de la Organización de Naciones Unidas, a raíz de la pandemia por el COVID-19, la depresión en el mundo experimentó un incremento del 25%, que develó aún más las carencias en los sistemas de salud para atender enfermedades mentales de la población. La pandemia, que como dijimos antes, exacerba un poco la necesidad de la atención. Tenemos a partir de este año un incremento muy sustantivo de personas que buscan atenderse, ¿verdad? Entonces es probable que, y eso es el esfuerzo que hay que hacer como sociedad salvadoreña, de buscar que los servicios de salud mental primero sean accesibles y que la gente también sea educada, digamos, sea informada también de que se debe tratar igual que la salud física o la fisiológica, ¿verdad? No todas las personas necesariamente tienen que acudir, salvo que realmente los síntomas sean muy evidentes y además sí estén afectando su rutina cotidiana. Porque vaya, al final también
¿Cuál es la diferencia? Una persona puede tener un trastorno de ansiedad leve, como hablábamos hace unos minutos sobre los niveles que hay, y poder ser una persona completamente funcional, trabajar sin problema, asumir su rol familiar sin problema, su rol como pareja sin inconveniente, tener amistades, etc. Cuando ya esto es prioritario abordarlo, cuando ya vemos algún nivel de deterioro en cualquiera de estas áreas. Bueno, todo nació porque a mí me diagnostican con fibromialgia. Por allá por el 2015 me diagnostican con fibromialgia, que es una enfermedad que da mucha sintomatología de dolor generalizado de cuerpo, fatiga crónica y para mí el tercer síntoma más importante, la depresión o ansiedad en ciertos casos. Pasé con muchas incapacidades y hubo un tiempo en que no podía caminar, o sea, físicamente no lo podía hacer. Entonces, todo esto fue agravando síntomas y hacía que yo pasara solo encerrada, solo en cama, ¿no? Porque no podía hacer muchas cosas, no tenía la fuerza física para hacerlas, no tenía energías. Yo me empecé a aislar mucho, Entonces, es mi mamá quien me dice como hija, yo aparte de tu padecimiento físico, creo que también estás experimentando depresión. Y mi primera reacción fue, porque me dice, deberías de ir al psicólogo. Entonces mi primera reacción fue, mamá, yo no estoy loca. O sea, ¿por qué me estás mandando al psicólogo? Voy al psicólogo, o sea, accedo a ir. Me diagnostican con depresión. Y pues yo la verdad siempre digo que mi psicólogo me salvó la vida. La Fundación Proeducación de El Salvador, FUNPRES, realizó un estudio sobre el deterioro de la salud mental en nuestro país, titulado Salud mental en la población salvadoreña y factores relacionados. De una muestra de 1.583 personas, el estudio arrojó que casi la mitad presenta un cuadro moderado o severo de síntomas de depresión, ansiedad o estrés emocional. Hablando específicamente de la depresión, el 23.1% presentó síntomas severos o extremadamente severos, el 17.6% moderados y el 12% leves. Se les preguntaba a los participantes si ellos percibían que el estado de salud mental había empeorado por la pandemia. En ese sentido, 1 de cada 2 personas decía que sí, que afirmaba que había empeorado, y de asimismo se les preguntaba si percibían que tenían la necesidad de recibir atención psicológica, y de igual forma 1 de cada 2 personas nos decían que perciben esa necesidad de recibirlo. Hay un interés por desarrollar algunas prácticas, por ejemplo en el sistema educativo salvadoreño, que es propiciar el desarrollo de las habilidades socioemocionales, que esto contribuye justamente a minorar, según las investigaciones que existen, o a gestionar mejor el tema de las emociones. Esto estaría vinculado con el menor desarrollo de sintomatologías que son constitutivas de lo que se conoce como la salud mental. No solo es, digamos, la alza en cifras, sino que la poca atención en salud mental que hay y las pocas opciones para la población. Sin embargo, el factor económico todavía es un elemento fundamental para que las personas puedan atenderse a nivel psicológico. Y uno de los llamados obviamente es a pensar servicios de salud mental que sean mucho más accesibles, pues, para que la mayor parte de la población pueda tener la oportunidad de atender su situación, ¿verdad? o su condición emocional. El promedio del ingreso de una familia salvadoreña anda por los 500 y algo, según las estadísticas de la DIGESTIC. Y si alguien quisiera acceder al sector privado, tendría que gastar aproximadamente 20% de sus ingresos mensuales, lo cual es totalmente inaccesible. Los tabúes y estigmas que rodean la idea de buscar ayuda para mantener la salud mental en óptimas condiciones son numerosos en la sociedad salvadoreña.
Debido a sus características machistas, los hombres se consideran débiles al buscar este tipo de asistencia y debido a la desinformación en general, se piensa que quien asiste a este tipo de atención es porque puede estar falto de su cordura. Es muy importante, a mi juicio, revisar cómo históricamente esto se ha venido manejando, digamos, en la cultura popular salvadoreña, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con expresar emociones ha sido visto de manera despectiva. De ayudar en esta parte y también en la parte de la educación y de la prevención, que se nos hace sumamente importante empezar a educar, a concientizar masivamente sobre todo esto, porque realmente solo con educación se pueden prevenir muchísimas enfermedades. Por ejemplo, según la OMS, el 50% de los trastornos mentales presentan señales antes de los 14 años. Yo creo que existen como estos dos estigmas precisamente, ¿no? Por un lado, de hecho, la frecuencia con la que hombres acuden a terapia es un porcentaje mucho menor que las mujeres. La mayoría de pacientes suelen ser mujeres. También si lo pensamos en términos de el tratamiento para hijos e hijas, lo presentan mayor preocupación las madres, casi siempre son las personas, las adultas responsables, y no tanto los padres. Los más sonados, digamos, los más escuchados, que es ir al psicólogo de locos, o porque estás buscando ayuda, no puedes salir tú solito, sos débil. La gente que padece depresión es gente negativa, gente que no sabe apreciar las cosas. Este estudio tiene una característica de ver un poco, de dar una mirada al contexto. Es decir, cómo los factores contextuales, algunos factores contextuales, pueden incidir en la salud mental. Entonces ahí fue que en estos hallazgos nos vamos encontrando de que, por ejemplo, la familia, cómo está constituida la familia, puede estar relacionada también con la situación de salud mental. Según el índice del Ministerio de Salud en el 2017, el país solo contaba con 66 profesionales de salud mental en el área pública. Ese mismo año, se reportaba también que se aumentaba cada año 6.000 nuevos pacientes solo de depresión, por lo que un solo profesional debía atender 1.532 casos en promedio al año. Según la ONU, en el 2020, los gobiernos del mundo destinaron en promedio un máximo del 2% de sus presupuestos para salud mental. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, El Salvador invirtió el 1.1% en este rubro. Sin embargo, y es bueno quizás lanzar el reto de hacer un estudio también que nos diga cuál es la verdadera oferta que hay de servicios de educación mental aquí en el país y qué tan accesibles son también. El sistema educativo, el sistema de salud salvadoreño también ha tenido algunas carencias respecto a esto. Pero claro, este fue mi caso y yo también reconozco que hablo un poco desde el privilegio, porque yo sí tuve ese acceso a un psicólogo privado. Probablemente si yo hubiera esperado en el sector público, ya no estuviera acá o hubiera tardado meses en recibir ayuda. El punto también es el nivel de urgencia, ¿verdad? Si hay alguien que lo necesita de manera muy urgente, pues en algún momento quizás sí tenga que acudir a algún tipo de servicio privado para que sea más inmediato, siempre y cuando sea posible costearlo. Yo llegué a tener 2 intentos de suicidio. Menos mal que yo entré en tratamiento en una etapa adecuada, digámoslo así, y oportuna. En mi caso, y este es mi caso personal, no es que yo me haya tardado años en buscar ayuda y que eso se haya ido desarrollando, sino que por mi misma condición física aceleró muchísimo el proceso.
de mi condición mental. Creo que si alguien está viendo esto y ha tenido como algún pensamiento suicida, yo creo que esa es la señal más clara y obvia para buscar ayuda. Tristeza, pero no tristeza de que me pasó algo para estar triste, sino que esa sensación de tristeza y no sé de dónde viene, sensación de desesperanza, de no saber qué va a ser de mí. Otra cosa bien importante también, esa pérdida de interés en las cosas que a nosotros nos apasionan o que nos sacan de un estado de estrés. Por ejemplo, que si a ti te gusta ir al gimnasio o jugar básquetbol y tú sabes que esa es tu actividad que siempre te va a gustar o siempre te ponen en otro humor, otro chip, y que ahora ya no estás disfrutando, esa es una buena señal de que algo grave está pasando. Son varios factores los que me ayudaron a salir. Uno clave fue la terapia. O sea, definitivamente el proceso terapéutico salva vidas, el proceso terapéutico ayuda, pero fue un proceso largo, muy largo, donde se trata de ser paciente, de dejarse ayudar. Y creo que quienes me ayudaron a salir, o sea, fue un conjunto, ¿no? La terapia psicológica fue una, mi familia y mi red de apoyo fue otra, que nos educamos en conjunto, porque al inicio ni tanto yo como ellos no sabíamos realmente mucho de salud mental, teníamos muchos estigmas, entonces nos fuimos educando en conjunto y es algo que yo agradezco un montón. Cuando pudo avanzar en su proceso de recuperación, Laura Arévalo sintió la necesidad de ayudar a otras personas que viven la misma situación que ella atravesó, por lo que con esfuerzo creó la Fundación Continúa, cuya misión es reducir el estigma, crear conciencia y educar sobre el estrés, la ansiedad y la depresión para que estos no evolucionen y tengan fatales consecuencias como el suicidio, con un equipo multidisciplinario. En este año 2022, la Fundación ganó el primer lugar en la premiación de Ayudando a quienes ayudan, de la Fundación Gloria Crit, dentro de la categoría de emprendimiento social. Bueno, por esto mismo, porque fue algo que marcó mi vida. O sea, yo te puedo decir que esto marcó mi vida de una manera en la que cambió mi misión y mi propósito de vida en general. Entonces, pues mi misión se convirtió en esa, en ayudar a gente que como yo en el inicio la estaba pasando tan mal. Si consideras que necesitas atención para mejorar tu salud mental o en algún momento has tenido pensamientos suicidas, puedes comunicarte con las siguientes organizaciones para recibir el tratamiento adecuado. Centro de Evaluación y Atención Psicológica FUNPRES, 7600-1531. Clínica de Asistencia Psicológica UCA, 2210-6600, extensión 429. Y la Fundación Continúa en Facebook o fundacioncontinua.com. A continuación, el editorial. ¿Ya se dio cuenta del desalojo que están sufriendo familias en la isla Tasajera, jurisdicción de San Luis La Herradura, departamento de La Paz? Las autoridades dicen que no es desalojo, que esas familias se van a ir por su voluntad. Y para ello, según declaraciones de los pobladores,
Les cortan los cercos de sus terrenos, les queman los cultivos y hasta les botan las viviendas. Sí, voluntariamente se van a ir. Esas familias no tienen una semana de vivir ahí. Algunas llevan décadas viviendo en esas tierras. Y aunque les prometieron no desalojarlos y ayudarles, esas familias no tienen dónde ir en estos momentos. El problema es que otras familias, poderosas familias que tienen inversiones en el rubro del turismo, quieren construir, según dicen, el Cancún salvadoreño. Y lo que los detiene son los pobladores que han vivido ahí muchos años. Pero esto no es de ahorita, no es nada nuevo. Desde hace muchos años, los inversionistas pusieron sus ojos en esa tierra para sacarle lucro y construir un paraíso vacacional para quien pueda pagarlo. Según un estudio realizado por estudiantes de la UCA, antes la isla tenía dueño, era privada, pero la embargó el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE. Y el BCIE la donó, la isla, al Estado salvadoreño en el año 2013 para su protección y conservación. ¿Por qué? Porque la isla Tasajera es una de las reservas naturales más importantes de Centroamérica y forma parte del corredor biológico mesoamericano. En la isla se encuentra la zona de manglares más grande de El Salvador. Por eso la donación pretendía que las propiedades sean incluidas en el sistema de áreas naturales y protegidas, cuyo administrador es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARC. Sin embargo, en los gobiernos de Arena, parece que de Francisco Flores y Antonio Saca, le cedieron una porción del terreno a estas familias. El 7 de octubre de 2019, varias familias fueron desalojadas con apoyo de la policía para la construcción de este gran proyecto. Y el recién pasado 2 de diciembre les llegó la autoridad a decirles que tenían 3 días para desalojar voluntariamente. Como que las familias tienen lista otra casa para irse a vivir y otras tierras para ir a trabajar. Una vez más se impone el tanto tienes, tanto vales. La justicia es como la culebra, nos decía Monseñor Romero. Solo muerde a los descalzos. Y este es otro signo de a quién benefician las autoridades de ayer y de ahora. Las autoridades del gobierno, como siempre ha sido en el país. Los pobres a un lado y se beneficia a los grupos poderosos. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Amigas y amigos, sean bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión el tema que tocaremos, es un tema que es muy prioritario para todos los salvadoreños y es la cuestión de cómo hacer para conseguir una vivienda propia. Para eso tenemos a un ciudadano con nosotros que, como todos, han hecho el esfuerzo para lograr esta meta que todos tenemos en la vida. Y él es Cristian Torres, a quien le agradecemos mucho su presencia. Gracias. Cristian, si nos podrías contar a qué te dedicas y hace cuánto fue que conseguiste adquirir tu vivienda. Sí, yo soy empleado bancario de una de las instituciones bancarias de El Salvador. Pues yo hace aproximadamente 2 años es que soy ya propietario de mi propia casa, ya financiada, hipotecada, siempre con un banco, ¿verdad? Y pues después de un arduo esfuerzo es que se ha logrado dicho objetivo, ¿verdad? Si nos podrías contar también, antes de eso, ¿cuántos años pasaste alquilando una vivienda? Fíjate que particularmente creo que como la historia de cualquier salvadoreño, en el 2016 que me formalizo con mi esposa, decidimos emprender la aventura de ir a vivir juntos, pues decidimos alquilar casa y pasaron aproximadamente del 2016 al 2020 4 años alquilando casa, teniendo la visión pues siempre de tener una casa propia, ¿verdad?
Pero sí, en el año, desde el año 2016 es que nosotros comenzamos con esta odisea y pues fueron 4 años plenos alquilando pues prácticamente una casa que al final no era nuestra, pues. Justamente ese era mi siguiente, digamos, comentario, de que cuando uno está alquilando, pues se pone a pensar, bueno, nosotros podríamos estar pagando ya nuestra casa y bueno, no, estamos pagando algo que no va a ser nuestro. De hecho, creo que es uno de los puntos primordiales de las familias salvadoreñas hoy en día, ¿verdad? Nosotros, desde que decidimos ir a vivirnos juntos, nuestra prioridad era comprar la casa, pues obviamente nuestro objetivo era ahorrar lo más que podíamos para poder obtenerla, ¿verdad? Sin embargo, pues a raíz de diversas razones, pues el tema del costo de la vivienda en El Salvador, del costo que implica adquirir una casa, porque muchos salvadoreños anhelamos tener nuestra casa propia, sin embargo, el costo que eso lleva, el tema de impuestos, el tema de inscribir una propiedad, el poder negociar el precio de una casa en una zona que tú consideras que es la zona que puedes desarrollarte, vivir, entrar, salir sin mayor inconveniente de un riesgo delincuencial, etcétera, o un factor social que al final tú digas, no, estoy haciendo una buena inversión. Entonces, es bien complicado en el tiempo, es una de las prioridades que uno se tabla, pero en ese mismo tiempo, en ese mismo proceso, es que uno pues se le complican con tantos temas burócratas, con tantos temas que al final pues nos llevan a nosotros como personas, como empleados, como soñadores de tener nuestra propiedad, a dilatar tanto y a postergar tanto alquilando, ¿verdad? En el tiempo y pues pagándole la casa a otras personas, que es una estrategia válida. Pues yo tengo 2 propiedades, alquilo una, un tercero me la está pagando y pues mi activo, mi propiedad, o sea, va a ser mía algún tiempo, ¿verdad? Claro, van a haber mejoras que hay que hacerle, etcétera, ¿verdad? Pero ese es uno de los factores principales, pues, por lo que uno siempre sueña adquirir su propia casa, ¿verdad? Pagar algo propio, algo que es tuyo, ¿verdad? Algo que, un arraigo que tú querrás tener, no solamente para vos, sino que para tus hijos, sobre todo aquellas parejas jóvenes que ya tienen hijos, o aquellas parejas, o aquellos matrimonios que ya tienen un tiempo prolongado de estar juntos. Bueno, que es tu caso también, ¿verdad? Que es mi caso, ¿verdad? Yo tengo una niña chiquitita de 6 años, prácticamente, pues, es el tiempo desde que con mi esposa nos fuimos a vivir juntos. O sea, con ella estuvimos en parte de los objetivos que nosotros nos visionábamos, era darle a nuestra hija algo que quizás nuestros padres en su momento no nos pudieron dar, que era una vivienda propia, sino que siempre estar alquilando, andar teniendo una casa, y es un tema bien complicado y bien amplio que se puede discutir en una propiedad que en el tiempo, en el transcurso del tiempo, no vaya a ser impactada por factores sociales, tema delincuencial, tema de algún problema medioambiental, un terremoto. Entonces, nosotros siempre anhelábamos comprar una casa en una zona donde sea un patrimonio para nuestra hija y que ese mismo patrimonio, pues ella en el tiempo lo pueda capitalizar, quizás cuando ya sea grande la venda, etcétera, como pasa con muchas familias hoy en día, ¿verdad? Que los abuelitos compran en una zona con alta plusvalía y pues ahora ellos venden y venden con valores 4 o 5 veces más de lo que compraron sus abuelitos, ¿verdad? Ahora bien, en promedio, cuando estabas alquilando, ¿cuánto era el alquiler que pagabas? Fíjate que en San Salvador, en la zona central, el promedio, por tantas cotizaciones, por tantas negociaciones que hacíamos para comprar casa, el promedio era entre $300 a $400 el alquiler. En una zona, como vuelvo y repito, que sea de fácil acceso, porque el tráfico es un factor que también tenés que considerar cuando alquilás o compras una casa, sino que tiene que tener fácil acceso y pues obviamente que podás entrar y salir a la hora que tú querrás, ¿verdad? Entonces, ese es el promedio que nosotros evaluábamos y yo realmente, de acuerdo a mi presupuesto, eran $300. Eso es lo máximo que pagué por un alquiler de casa en esos 4 años que te comento, ¿verdad? También, ¿cuáles son estas otras implicaciones que se conllevan cuando uno está alquilando casa y estarse moviendo, estar buscando en dónde vivir constantemente? ¿Qué otras implicaciones tiene? Fíjate que es bien complicado porque el tema de alquilar casa es, tú tenés que saber que tú le estás
solicitando a una persona, a un tercero, al cual no conoces, que te pueda alquilar, arrendar su casa, una propiedad de él. Es como bien similar como que presté o solicites prestado un vehículo, pero vamos a una casa, te ponen reglas. Mire, no puede pintar, no puede abrir un hoyito acá, no puede poner un cuadro acá porque eso no me gusta, o no le gusta a mi esposa, o no le gusta a mi mamá, y al final yo no tomo las decisiones sobre la casa plenamente, ¿verdad? Entonces, implica muchos factores. O sea, estás viendo el tema del acceso al agua potable, el acceso pues al tráfico, como te digo, a zonas de alta concurrencia, a zonas comerciales, por ejemplo, el acceso pues a un hospital, en la zona de San Salvador. Sabes claramente que tenés los hospitales de la Juan Pablo, tenés los hospitales que están en Santa Tecla, el Seguro Social. Pero si tú vivís, por ejemplo, en una zona muy separada, en ese tiempo que ha transcurrido con el tráfico de San Salvador, obviamente que una emergencia te agarra de imprevisto, o sea, no llegás. Entonces tenés que valorar el tema del acceso, la fácil salida, los supermercados sobre todo, farmacias. Yo teniendo una niña de 6 años te puedo decir y dar fe que en esos 6 años ella 10 de la noche comienza con una tos que casi se ahoga. Tenés que tener el acceso a farmacias que tengan el producto en realidad, y sobre todo pues que tengan costos que se acomoden a tu presupuesto, ¿verdad? Entonces eso es lo que factores que tú tienes que ver al momento de alquilar, ¿verdad? Y que al final te genera te genera la decisión final si sí conviene o no conviene alquilar en esa zona, ¿verdad? Y sobre todo, pues, ver el tema, como te digo, los servicios básicos. Ahora un servicio básico no solamente es agua y luz, sino que también internet. ¿Por qué? Porque en su momento estuvimos trabajando desde casa, entonces el tener acceso, lastimosamente, yo desconozco por qué, pero las empresas de telecomunicaciones no te dan el acceso completo si tú vives en una zona con difícil acceso. O sea, ellos no te resuelven en el momento, da tantos problemas, entonces hasta eso tienes que considerar dentro de los factores para alquilar una casa en una zona, pues que obviamente va a crear tu hija, pues probablemente, pues porque uno no define cuánto tiempo va a alquilar. Lo que hace uno es que simplemente alquila y uno espera que sea el menor tiempo posible, ¿verdad? Y que demos el siguiente paso, que es comprar, ¿verdad? Pero uno nunca estima el tiempo en que lo va a hacer, ¿verdad? Justamente eso, si nos podrías contar un poco cómo fue esa conversación con tu esposa para decir, bueno, es momento de hacerlo. Y bueno, me llama la atención también que fue en el 2020, ¿verdad? No sé si fue antes o después de pandemia, y qué fueron lo que pensaron cuando surgió esa emergencia también. Fíjate que fue un tema, yo siempre lo digo, yo tengo 29 años. La casa la adquirí cuando tenía 26. Es un tema bien, como te repito, generacional, porque mi esposa, ella reside en Soyapango. En Soyapango, el alto índice delincuencial, el entrar a la colonia donde ella vivía era bien complicado, porque o estaban los policías o estaban los jóvenes que te pedían DUI, alguna identificación para saber de dónde tú eras, y si tenías autorizado a entrar o qué, ¿verdad? Entonces, ella siempre vivía en su mente, yo quiero mi casa en donde puedan llegar mis amigos y podamos compartir con ellos. Y yo, viviendo en San Jacinto, igual tenía esa idea. Yo necesito una casa que sea mía, porque mis papás no tuvieron ese privilegio de tener su casa propia, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos era consensuar. Mira, reunamos el mayor ahorro posible para poder pagar una prima que obviamente esté dentro de su presupuesto, y perfilémonos a comprar una casa en una zona que se acople a la cuota que vamos a pagar dentro de nuestro presupuesto. Y fue un arduo trabajo, pues siempre nuestro objetivo fue comprar la casa, que era parte primordial, antes de un carro, antes de amueblar, antes de cualquier cosa. Antes de, muchos servicios básicos, era un trabajo de ahorro, y al final pues se concretó. Nosotros buscamos por mucho tiempo a dónde alquilar. De hecho, en algún momento dado decidíamos arriesgar distancia,
que es un factor bien importante, porque en San Salvador, por el mismo encarecimiento del rubro inmobiliario, que hay casas extremadamente caras, la gente se está yendo a Quezaltepeque, a Nuevo Cuscatlán, a zonas, bueno, Lourdes Colón, y factores bien complicados. Y consideramos en algún momento comprar en Lourdes Colón, y ya, bueno, ya no es secreto para nadie, ¿verdad? El riesgo latente que hay sobre la carretera y el trayecto hacia Lourdes Colón. Y decidimos en algún momento dado apostarle a comprar ahí, ¿verdad? Pero honestamente nosotros tomamos la decisión y pues las cosas se fueron dando, ofertamos por una casa acá en San Salvador, consensuamos si era lo más correcto. De hecho, en la zona donde alquilábamos, ahí mismo salió la propiedad y pues ya tenemos 2 años de estar pagando algo propio, ¿verdad? Ahora bien, vos que sos parte del sistema financiero, me imagino que tenés algunas como nociones, o si no, conoces bastante. ¿Cuáles son los requisitos para que uno pueda ser acreditado de un préstamo para una vivienda? Fíjate que en primer lugar, a nivel bancario, que es el rubro en el cual yo me desempeño, son varios los requisitos, pero principalmente te puedo enumerar 5, los cuales son los más importantes. 1, tener una fuente de ingresos definida. Esto puede ser asalariado o tener un ingreso como profesional independiente, como un empresario, pero siempre teniendo la verificación de tus ingresos, porque mucha gente piensa que, mire, yo tengo esta constancia, me la da mi patrono, pero no cotiza FP ni IS, ¿verdad? Y eso es bien importante, ¿verdad? Que cotiza FP e IS, que declare renta. De hecho, la constancia se corteja con la renta, ¿verdad? Para validar que en efecto eso percibe anualmente la persona. En segundo lugar, que la propiedad que se vaya a comprar no esté con un factor desvalorizante de los que estábamos hablando. Por ejemplo, que no tenga un valor desvalorizante con el tema de los terremotos, inundaciones, que un tema delincuencial, que la casa esté en buen estado, que no tenga grietas, que no tenga un inconveniente así, ¿verdad? Y algo importante, el tema salud. En El Salvador, lastimosamente, por el mismo costo de la vida, los créditos están a 30 años, por ejemplo, para que te hagan una idea de cuánto tiempo pasa pagando la gente su casa. Son 360 cuotas aproximadamente lo que vos pagás por tu casa. Estamos hablando de 30 años. Es bien importante que si tú tomas una casa, la hagas no excediendo los 40 años. Porque el factor de los seguros para garantizar tanto la deuda como la propiedad, tendrías que gozar de buena salud, no tener un antecedente médico un poco complicado. Porque lo que sucede es que si tú tenés una salud un poco precaria o tenés un antecedente de salud un poco complicado, los costos de los seguros te van a incrementar o no te acepten las aseguradoras para poder garantizar tu casa. Y al final es un requisito indispensable para que te dé un banco un crédito, pues porque obviamente el banco nunca va a financiar algo que no esté garantizado, ¿verdad? Eso quizás como los principales requisitos que te puedo comentar. Bueno, y el último, que creo que no está de más decirlo, ahorren mucho. ¿Por qué? Porque uno piensa que cuando uno va al banco, el banco le va a decir, ok, yo se la compro. No, el banco te va a financiar como máximo hasta el 90% del valor del inmueble. ¿Ya? Estamos hablando que si tu casa, por dar un número X, tu casa vale $100,000, el banco te va a financiar $90,000. De esos $90,000, tú tienes que considerar que tienes que tener $10,000 en tu cuenta de ahorro, más un promedio de $5,000 en gastos registrales, impuestos que tú tienes que pagar para poder inscribir a tu nombre la propiedad. Entonces, es un tema de ahorrar un fondo de emergencia, un fondo específico para el proyecto de la compra de la vivienda, ¿verdad? Eso es como los requisitos bien generales que la banca te requiere para poder financiarte. Bueno, perfecto, Cristian, te agradecemos mucho por tu tiempo. No, gracias a ustedes. La verdad es que particularmente siempre se lo digo a las personas, a los jóvenes, que tengan la visión de tener algo propio. En el tiempo esas propiedades, esos activos se van valorizando. Consideren bastante el tema de la plusvalía y pues al final tengan por seguro pues que cualquier inversión que se haga en un bien tangible pues siempre es una buena inversión y pues sobre todo un consejo que le doy siempre tanto a mis clientes como a otras personas que siempre funciona y es que traten de negociar. A los salvadoreños lo tenemos como regatear,
pero traten de negociar hasta donde pueden. Si alguien está interesado en vender y ustedes están interesados en comprar, tengan por seguro que hay un punto medio en el cual ambas partes pueden salir ganando, pero sobre todo existe ese margen que también yo puedo salir ganando, ¿verdad? Muchísimas gracias. A ustedes, amigos, les agradecemos también por su tiempo, por habernos acompañado. Esperamos que les haya interesado toda la información que les hemos compartido y siga con más de Miradas. Me motiva a ser una persona integral, conocer más rubros, no solo quedarme en uno, y darles ejemplo a los jóvenes y estudiantes de poder hacer varias actividades. Mi nombre es Andrea Michelle Ortiz Castro, estudio licenciatura de Mercadeo y estoy en cuarto año de la universidad. Mi disciplina es el ajedrez. Llevo 13 años jugando ajedrez, soy campeona nacional 2 veces. He representado a El Salvador en Olimpiadas Mundiales, como en Batumi, Azerbaiyán, que gané mi título de maestra FIDE, y en Georgia, que gané medalla de oro a nivel olímpico femenino. También tengo el título de maestra internacional de ajedrez, que ese es como el tercer título más importante en el ajedrez. Muy alegre, muy feliz por estas iniciativas de parte de la universidad, porque motiva a los jóvenes y estudiantes de poder llevar el deporte y los estudios de la mano. Que sean constantes, que tengan mucha disciplina, mucha motivación, que se organicen bien, porque organizándose van a poder llevar las dos cosas de la mano y van a tener tiempo incluso para hacer más actividades y que sigan adelante y sigan sus metas y sus sueños. Orgullo UCA no es solamente buscar un reconocimiento, sino buscar hacer lo mejor en cada una de las cosas que vos haces. Mi nombre es Hugo Rivas, tengo 22 años y soy estudiante de último año de Ciencias Jurídicas. He sido galardonado con Orgullo UCA por mi trabajo académico dentro de la universidad. Quizás mis gustos académicos inician desde el colegio. Siempre estuve apasionado por temas como el debate, la investigación social, temas de proyección social también. Entonces, el haber ya ingresado a la carrera me da esa oportunidad de poder seguir explorando y explotando aún más estas cualidades que yo ya tenía. Orgullo UCA para mí significa mucho más allá de un premio. Es ese reconocimiento por tu compromiso con alguna causa, con algún movimiento en el que vos perteneces o a lo que vos haces. Creo que todo se trata sobre todo de un balance. Es saber llevar por un lado las clases, saber llevar tu carga de tu pensum y por otro lado también dedicarle cierta parte de tu tiempo a esto que te apasiona. Me motiva bastante el proponerme nuevas metas, saber de que si yo tengo bastante disciplina, si tengo bastante organización, yo puedo llegar a lograr todo lo que me propongo. Mi nombre es Sofía Dinora Pérez Arévalo, tengo 21 años, estudio la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas, estoy en cuarto año y el deporte que practico es lanzamiento de disco, que es parte de atletismo. He competido en los nacionales desde el año 2016. Y a partir del año 2017 quedé campeona nacional y soy campeona nacional actualmente. Para mí ser Orgullo UCA significa bastante porque se me está reconociendo los logros que yo llevo en el ámbito académico y de alguna manera también los que tengo dentro de mi carrera. Todo es posible si uno es bastante disciplinado. Tiene que aprender a organizar los tiempos, a organizar las fechas, que a veces coinciden con parciales o evaluaciones. Tener también bastante mente positiva porque puede ser de que a veces no te esté yendo totalmente bien en ambas cosas o en una te vaya mejor que otra, pero conforme al tiempo uno se adapta y logra salir adelante con todo. En Miradas damos paso a la sección musical.
No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Creo que estaremos de acuerdo en que el conflicto armado es como el punto de partida para la discusión de justicia transicional. Alrededor de 75.000 personas perdieron la vida, cerca de 8.000 personas fueron desaparecidas.